Bienvenidos para La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio tenemos el honor y el placer de que nos acompañe el ilustrado, el reconocido, el admirado, el favorito de todos, el secretario Francisco Paquito Párez. ¿Cómo estás, Paquito? Todo bien, gracias a Dios, Cristian. Contento de que me hayas invitado y bien entusiasmado de esta oportunidad. Yo creo que este foro nos permite a nosotros poder profundizar de temas que tal vez en los medios comerciales o más ordinarios pues no se puedan entrar, y por las limitaciones de tiempo y pues de verdad que me entusiasma muchísimo para poder profundizar y democratizar información, que yo creo que es lo importante de todo esto. Y bien agradecido de la oportunidad. Seguro. Y eso es una parte del proyecto que yo siempre lo tengo en mi bosquejo cuando pensé a delinear qué era lo que iba a ser La Trinchera. El propósito era hacer un medio o hacer un proyecto donde tú cojas a la audiencia en serio y no la minimices, y tú digas, sí, ellos pueden escuchar cosas un poquito más complicadas de lo que se escucha en televisión, porque en televisión necesitan espacio para los anuncios, pero aquí, como no tenemos esa limitación, pues podemos profundizar lo más que se pueda. Y de hecho, esa ha sido mi experiencia, Cristian, nuestra estrategia ha tratado de no subestimar ¿verdad?, la capacidad de los constituyentes y de nuestros contribuyentes de poder tener el insumo de los distintos retos a nivel contributivo, y lo hacemos mucho a través de redes y a través de los distintos foros, y apostamos, ¿verdad?, de tratar de simplificar un poco el tema contributivo, pero sin tampoco subestimar la capacidad que tienen los contribuyentes de absorber estos temas y de participar. De ahí viene el informe de gasto tributario, de ahí viene estas gotitas del saber del Departamento de Hacienda, donde habla de distintas transacciones económicas que están sujetas a contribución. Ahí salió de los giveaways y de repente todo el mundo se convirtió en un experto en transacciones en especie. Como eso tributa. Exactamente. Así que ha sido ¿verdad?, estrategia, y en parte reconoce eso, pero como quiera, nada como tener tiempo para poder explicar. ¿Tú crees que el tema de la quiebra y de la Junta y promesa quizás le levantó el perfil a estos temas? Porque por lo menos cuando tú y yo estábamos preparándonos educativa y profesionalmente, los temas fiscales eran como que una cuestión allí sacra y bizantina para los abogados corporativos, los CPA, y más allá del reintegro nadie prestaba mucha atención. Yo coincido contigo, y es que promesa requirió al gobierno tener que explicar por qué no se podían hacer cosas. En el pasado, pues tal vez, y esto, ¿verdad?, una opinión mía personal, en el pasado. La opinión tuya no personal. Sí, exacto, versus la oficial. La oficial. A lo que voy es que en el pasado, pues tal vez se trataba de buscar distintas alternativas que incluyen el endeudamiento para no tener que explicar. Sí. Y promesa, yo creo que no exigió al gobierno y a todos sus componentes a tener que explicar por qué no se podía hacer X o Y cosas, o qué efecto tiene el tú eximir a X o Y personas de tributación en el pasado. Y podemos ver esto, por ejemplo, con la Ley 22, cuando se legisló, no había esa conciencia que hay ahora mismo de los gastos tributarios, y por qué existen esos gastos tributarios, por qué se miden, y si son buenos o malos en términos de la calidad de vida de las personas que no gozan de esos beneficios. Así que sí, yo creo que promesa, pero también, y yo creo que... Fíjate, déjame interrumpirte, porque acabas de darle algo que yo caí en conciencia cuando tú lo dijiste. Es cierto. Hasta cierto punto, yo que te puedo decir que por años de mi vida profesional, el dar un incentivo contributivo era visto como un barril sin fondo. Correcto. O sea, eso siempre va a estar ahí, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, y cuando tengas un problema, tú metes el cubito ahí en el barril y tú sacas la agüita para dárselo a los muchachos, porque nunca te imaginabas que tenías una limitación en dar eso. Correcto. Y como el endeudamiento era una válvula de escape. Sí. Y otra cosa, y ya estoy profundizando, ¿verdad?, sobre el sistema contributivo. Si me preguntan, resumen 2 oraciones que aprendiste del informe de gastos tributarios, que en muchas instancias se legisló para unos pocos, y que de otra manera se reconoce que tal vez el único mecanismo que tenía Puerto Rico dentro del proceso estatal de poder legislar
sobre asuntos macroeconómicos era apuntar al código de rentas internas y de alguna manera tratar de utilizar el código para incentivar X o Y actividad. Y eso denota, ¿verdad?, ciertas limitaciones económicas y políticas que afectan a Puerto Rico sobre la capacidad de poder implementar políticas macroeconómicas. Nosotros no dominamos las tasas de interés, nosotros no dominamos las políticas monetarias. En cuanto al mínimo salarial, pues tenemos la mitad de las facultades, si se puede elevar, no se puede bajar. Y yo creo que son asuntos, por dar unos ejemplos, que tal vez limitan la capacidad del poder legislativo y ejecutivo de poder ejercer acciones que activen ciertos componentes económicos o distintas actividades económicas, y obliga a que tengan que apuntar el código de renta interna. Y eso es lo que se ve en el gasto tributario, y que está choreto, muchos gastos tributarios que no representan cuantías significativas, que te ponen a pensar por qué se legisló esto. Bueno, no son cuantías significativas, tu opinión. Exacto. Porque si tú recibes el claro, tratamiento... Pero, por ejemplo, se legisla y genera $200,000 de gasto tributario, que lo hay por ahí. Sí, los piden. Te preguntas ¿para quién fue? ¿Por qué ocurrió esto? O sea, ¿qué perseguía el espíritu legislativo de esto? Y son, ¿verdad?, cosas que uno va aprendiendo en el proceso, y creo que Puerto Rico, en los pasados años, y esto tiene que ver mucho también con la FAF, Cristian, que empezó a generar esta cultura de reportes que se comenzaron a democratizar en el proceso. Yo sé que todavía queda un trecho con los estados financieros auditados, pero sí, en sustitución a eso, ¿verdad?, en lo que salen esos estados financieros sí se generó mucha información que antes el gobierno no presentaba. Sí, hay muchas veces en conversación, cuando yo estoy hablando con él, ¿sabes qué? No hay transparencia. Yo digo, ¿tú has ido a la página de Hacienda o de AFAF en términos de los informes que se publican? A veces algunos son semanales. Y dice, ¿quién tiene tiempo para eso? Bueno, pues si te importa el tema, exacto, lo vas a procurar, ¿verdad? Pues entonces no es falta de transparencia, es falta de tiempo. Exacto. Entonces, yo diría que los informes de AFAF, eso fue una iniciativa, yo creo que uno de los legados de Jerry Portela, cuando yo estuve en AFAF se continuaron, pero no era como un proyecto que continuó corriendo, pero eso era algo mayormente de Hacienda y de ese grupo de AFAF que sí le dieron tanto empuje, y hasta ahora han habido unos cambios bastante significativos en lo que había. O sea, nunca antes había tanta transparencia en los temas fiscales de Puerto Rico, creo que hasta ahora, excepto el tema de los estados financieros auditados, que yo te diría, en realidad, ¿cuál es el propósito, cuál es el uso práctico? Leer los estados financieros auditados de hace par de años. Yo puedo entender la importancia desde el punto de vista de la relación con el mercado de capital, con los inversionistas, etcétera. Eso es un asunto. Pero si tú pones eso en una cajita negra, no hay mayor transparencia en la historia de Puerto Rico sobre asuntos fiscales de la que hay hoy en día. Sí, correcto. Yo coincido. Obviamente, para mí es personal este asunto de los estados financieros auditados, y hemos tomado unas acciones afirmativas también desde la perspectiva contable. Los estados financieros también te dejan saber cómo están tus controles internos en términos administrativos. Y uno se pregunta, pues, ¿para qué te sirve eso? Mira, para seguir perfeccionando esa gestión administrativa en el manejo de fondos públicos. El control del cash, las reconciliaciones, la segregación de tareas, saber dónde hay lugares que están más propensos a que pueda haber fraude o que pueda haber incumplimiento o que se necesiten más personas analizando. En ese sentido, pues y es un proyecto que estamos trabajando con la Oficina del Inspector General, estos management letters que emiten los auditores posterior a los estados financieros, donde señalan áreas o debilidades en términos contables, ¿verdad? Y de administración pública, donde se encuentran para establecer planes de acción correctiva y seguir fomentando mejores controles internos, que al final del día lo que producen es, eventualmente, de tú corregirlos, menos horas de auditoría. Porque las auditorías, como corren, Cristian, es que en la medida en que tú tengas mejores controles internos, más el auditor se siente confiado de la información que se tiene y menos profundas tienen que ser los procesos de auditoría, ¿verdad? En términos generales. Por otra parte, si tus controles internos no son robustos, lo que aumenta es el escepticismo del auditor y requieren más horas de trabajo de auditoría, lo que dificulta el tú poderlo sacar de manera oportuna. ¿Cómo tú has manejado ese tema de porque
como tú muy bien dices, en la medida que tú vas pasando por procesos de auditoría, uno tras otro, tú vas identificando que aquí podemos mejorar, esto es una área de oportunidad, esto se cayó la bola totalmente, hay que cambiarlo. Sí. Pero en el sector público, especialmente en un mundo más mediático, tú decir, mira, tenemos que mejorar en X área, típicamente se ve como que se proyecta o se discute como que no es que hay que mejorar, es que aquí todo el mundo es una mierda, o todo el mundo aquí fracasó. Sí. ¿Cómo tú manejas ese tema, especialmente en en el área tuyo, que es el tema que uno pudiera decir, la gobernanza fiscal de Puerto Rico fracasó, terminamos en quiebra, hay una junta? O sea, ¿cómo tú manejas la discusión de que hay áreas de oportunidad o lugares de mejorar sin que alguien se vire y diga, no, eso es que Paquito está hendido en el trabajo? Típicamente nosotros tomamos la ofensiva a nivel de comunicación. Si algo nos caracteriza a nosotros es que nosotros mismos divulgamos. ¿Quién es nosotros? El Departamento de Hacienda como entidad. Cuando nosotros encontramos áreas de oportunidad, las verbalizamos, ya sean... Y miren las entrevistas, en las entrevistas o comunicados de prensa, nosotros tratamos de utilizar un estilo que básicamente adelanta, número uno, que somos seres humanos y no somos perfectos, que los procesos no son perfectos, que creemos en el mejoramiento continuo, y parte de creer en el mejoramiento continuo es realizar e internalizar esa realidad de que nada es perfecto y que todo tiene que ser mejorable. Y típicamente cuando encontramos estas áreas, pues las tratamos de divulgar. A veces es un poco complicado porque no todas las personas le prestan atención a estos temas, tal vez hasta cuando revientan un titular. Pero nosotros tratamos siempre de ser nosotros quienes llevamos la noticia a la ciudadanía dentro de un marco que el Departamento de Hacienda no es perfecto, como tampoco lo son los bancos en Puerto Rico, que también tienen sus áreas de auditoría interna y que de seguro también hay distintos señalamientos sobre cosas o controles internos que deben mejorar. Y eso es parte de la democratización. Mi expectativa es que, por ejemplo, el que escuche hoy esta entrevista, pues tenga mayor conciencia de que sí, mira, es parte importante leer los informes de la Oficina del Contralor, los informes del Inspector General, pero por otra parte también leer la otra pata, que son los planes de acción correctivo que está haciendo el gobierno para mejorarlo. Yo no creo que a nivel federal tú encuentres una agencia que opere perfectamente y que no tenga ningún señalamiento sobre procesos o protocolos dentro del departamento. Y otra cosa que también reconozco... No, pero mucha gente le da presunción de buena fe en Puerto Rico, de que los federales están tratando. Sí, hay ese elemento de que si es de afuera y es en inglés... pues, ha sido a pesar de los funcionarios en Puerto Rico, es por culpa de los funcionarios. Sí, puede ser, pero yo creo que en términos del Departamento de Hacienda, mi experiencia ha sido que la franqueza y que las personas también vean resultados, porque tiene que venir también acompañado de resultados. Las personas tienen esa tolerancia de reconocer que los procesos no son perfectos. Le voy a dar un ejemplo. Yo hago una sesión de Space en Twitter y yo lo utilizo de mecanismo. ¿Cada cuánto tiempo? Trato de hacerlo al menos una vez al mes, a veces con un poco más de frecuencia. Y es literalmente, parece ser un conference call donde la ciudadanía me presenta sus quejas. Y yo he tenido ya spaces donde las personas les debo el reintegro 2019 y 2020, por darte un ejemplo. Y es como quiera... reconocen... Ese día ya no duerme, ¿verdad? Ella no... sí, definitivamente. Siempre es complicado, pero fíjate, reconocen... Sabemos que esto no es perfecto y te agradezco que me hayas atendido y a veces hasta me sorprende como que, diablo, me estás dando las gracias y realmente no la merezco porque todavía te debo estos 2 pagos. Claro. Pero lo escuchaste. Pero lo escuché, sabe que estamos tratando de mejorar, que hay una cultura de mejoramiento continuo y yo creo que eso sopesa un poco las otras partes. Y yo creo que con esto de COVID y la distribución de ayudas, las personas entendieron, ¿verdad?, que uno nunca va a batir para mí. Ahorita tú mencionaste de los elementos macroeconómicos. Ahora mismo lo que está pasando con la inflación, ¿cómo tú estás viendo eso? Porque todo el mundo está hablando de DACO por los precios. Primero, yo cuando leo las noticias de inflación estoy pensando en los informes que tú recibes. Sí. Hay elementos de inflación y yo creo que el gobernador también lo ha dicho, que están totalmente
fuera del alcance de Puerto Rico. Incluso el señor gobernador y la Asamblea Legislativa pudiese tomar decisiones macroeconómicas para evitar que haya tanta circulación de efectivo para perseguir poquitos bienes. Yo creo que tú puedes, ¿verdad? Y esto es un simplista, decidir que la inflación en muchas instancias porque hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. Sí. Pudiese tomar todas esas decisiones. Tratar de restringir el gasto público, implementar ciertas políticas de austeridad, incluso aumentar las retenciones del Estado en contribuciones, hacer todo eso. Sin embargo, tu relación política y económica con los Estados Unidos es de tal magnitud y hay un vínculo tan estrecho entre ambos que si en Estados Unidos sigue habiendo inflación, por más que tú tomes decisiones acá en Puerto Rico, la vas a sufrir, porque los bienes que estás importando están sufriendo de ese, ¿verdad? De estos eventos. Así que en mi caso yo lo he estado viendo tal vez a nivel de IBU, se ve, hay otras instancias que nada tiene que ver con la inflación a nivel de recaudos. Por ejemplo, tienes más empleados trabajando, tienes más W2 radicadas. Eso no necesariamente tiene que ver con que han habido aumentos a estos empleados para que puedan paliar el asunto de la inflación, o que el mercado laboral está siendo más exigente con los salarios, porque, ¿verdad?, necesitan ver el beneficio económico de trabajar y de poder adquirir los bienes que quieren adquirir. Pero en ese sentido yo sí reconozco que es bastante limitado el radio de acción que puede tener el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico sobre estos aspectos inflacionarios, máxime cuando mucho estaba influido por el factor de todas las ayudas y todo ese dinero que sacó a circulación el gobierno de los Estados Unidos para paliar una crisis sanitaria, y eso se veía venir desde el momento en que salieron todas estas ayudas. Y el agravante de los eventos bélicos de Rusia y Ucrania, donde básicamente el acceso a petróleo, ahora el mercado es mucho más limitado, ¿verdad?, por las restricciones que se le han implementado a Rusia. Pero, por ejemplo, tú ves un aumento en recaudo de la crudita, ves un aumento en IBU, ves un aumento en todos los diferentes tipos de arbitrio, porque yo estaría preguntándome si veo esos aumentos, porque está aumentando el precio y yo lo que cobro un porcentaje de ese precio o un arbitrio, a la misma vez están subiendo, puedo ver si los salarios están subiendo, ¿sí? Sí. O sea, eso es algo que ustedes están ahora mismo programando, viendo a ver cómo pueden hacer modelos. Y la expectativa es, ¿verdad?, si esto sigue en este patrón, va a llegar un momento que las personas van a tener que aguantar. El consumo de combustible, el consumo de energía eléctrica hasta cierto límite, ¿verdad?, dentro del marco, porque su dinero, pues, no necesariamente el spendable money no le va a dar para tanto. Los patrones de consumo pueden cambiar. En vez de ir a un restaurante, pues ahora los viernes cocina, una manera, ¿verdad?, de que uno lo va viendo poco a poco, y esos cambios en comportamiento, tal vez tú los aguantas 2 o 3 meses, pero si esto continúa de esta manera, pues evidentemente va a cambiar el patrón de consumo de las personas, y eso es algo que sí, nosotros lo hemos estado siguiendo de cerca. En algunas instancias a veces vemos cómo se tranca un poco el recaudo del IBU, a pesar de que probablemente el precio de venta, que es lo que es la base contributiva del IBU, pues ha aumentado a consecuencia de la inflación, pero si no todas las personas lo pueden adquirir, o lo adquieren menos porque no quieren gastar tanto en ese bien, pues definitivamente te va a reducir, ¿verdad?, esos arbitrios que tú cobras. Los otros días iba al programa de Jonathan Lebrón por la mañana. Yo vi los viernes con un panel que tenemos allí. Le hicimos el panel de la guayabera. Fui a comprar unos quesitos y 3 quesitos me salieron en $8.50. Casi escupo y me ahogo en ese momento. Que sí. ya el tema o sea, es un tema que se está ya viendo. Yo creo que no queda ninguna área que no esté impactando, lo cual es medio irónico porque nosotros en Puerto Rico empezamos a jugar con la inflación por los fondos de reconstrucción. Correcto. Así que nosotros vimos eso antes que allá, necesariamente. Sí. Y de hecho yo creo que es el gran reto del presidente Biden ahora mismo, a nivel económico, cómo maneja este asunto de la inflación, que no es un aspecto aislado de Puerto Rico. Los norteamericanos están sufriendo también. A mí se me hizo una entrevista donde
básicamente el entrevistador estaba tratando de empujar como que el puertorriqueño sufre más la inflación. Mira, yo creo que también los bolsillos de los americanos están sufriendo esto y solo hay que ver los medios de comunicación, cómo está reaccionando, ¿verdad?, la misma ciudadanía en los Estados Unidos. Estamos enfrentando unos retos bien similares. Yo coincido contigo que en Puerto Rico comenzó antes como consecuencia de todos los bienes duraderos que se estaban comprando. La ferretería del 2018 para acá, el disparo en cuanto al IBU que mandaban al Departamento de Hacienda era dramáticamente mayor. La compra de pick-ups en Puerto Rico, post María, se elevó bastante. Era el main driver en gran medida de los recaudos de arbitrio. ¿De verdad? Sí, era básicamente preparándonos para el proceso de reconstrucción en Puerto Rico. Eso se manifestó. Cuadramos las deudas fuerza de Raptor. Casi. Bueno, volviendo, la invitación que yo te hice originalmente surge de otro episodio que yo estuve en Puestos para el Problema, donde hablamos un poco del tema de la Ley 154. Pasa ese episodio, tú anuncias el acuerdo que llegaste o el entendido, porque no es un acuerdo firmado, ¿verdad? Un entendido que llegaste con el Departamento del Tesoro sobre el tema, y entiendo que hoy, lunes, se presentó un proyecto de ley. Sí, ya se presentó un proyecto de ley. Pero antes de eso, explica si puedes con detenimiento qué es la Ley 154 y qué es lo que significa y dónde se aplica y no se aplica, porque hay mucha gente diciendo estupideces. Sí, miren, y es más simple de lo que la gente tal vez conceptualiza. Por regla general, las entidades de manufactura, particularmente las farmacéuticas y los que crean estos dispositivos médicos, por regla general utilizan a Puerto Rico como un centro donde manufacturan esos bienes y a la hora de vender se lo venden a una entidad primita en los Estados Unidos. Y esa entidad prima relacionada, como se le llama en el argot contributivo, esa entidad relacionada entonces es la que se encarga de distribuir a eventualmente los verdaderos consumidores finales de esos bienes. La Ley 154 tenía el paradigma número 1 de pretender aumentar los recaudos sin cobrarle la contribución a la entidad que tiene el decreto en Puerto Rico. Por eso se le llama el árbitro a la fila. Porque la manufacturera tenía un decreto. Es una corporación en Puerto Rico. Correcto. Que tiene un decreto contributivo con el Departamento de Desarrollo Económico, con Hacienda, quien sea que en ese momento que le tocaba hacer el decreto. Correcto. Y el arbitrio de 154 se lo aplicaban a la afiliada afuera. Exactamente. El contribuyente es el que adquiere el bien, que era esa entidad prima, hermana, a veces madre o padre de esta entidad en Puerto Rico. Entonces, se le aplica ese gravamen en lo que sería la exportación de Puerto Rico, importación para ellos. Así que tú pagas ese 4% por regla general en el valor en el mercado de ese bien. Y por eso es cuando la gente pega a hablar de tasas, te dicen, aumenta el 4, ponle un income tax de 10. Ojo, que también hay un cambio radical entre la base contributiva. O sea que no es al precio que ponen las entidades en el contrato de venta, porque ellos están vendiendo un precio que ellos arreglaron entre ellos. Es a un precio, es como si yo te vendiera 100 de este medical device y te lo vendo a un chavo. Eso es irrelevante porque la ley 154 dice, no, el impuesto es sobre cuál es el valor del mercado una vez esté en el ciclo de distribución. El fair market value. Pero la diferencia más grande, Cristian, es que contribución sobre ingresos, para ponerle en perspectiva a la gente, se computa de la siguiente manera. Tú tienes tu ingreso bruto, le reduces ese ingreso bruto por lo que tú incurres en tu industria o negocio, aquellos, ¿verdad?, que están dedicados a industria o negocio. Los asalariados como yo no podemos deducir tantas cosas. No podemos deducir nada, de hecho. Solo los gastos, a ciertos gastos personales que están cubiertos como intereses hipotecarios o intereses en préstamos dependientes. Pero los que están dedicados a industria o negocio, se reconoce que para tú generar riqueza tú tienes que incurrir en gastos. Así que tú coges tu ingreso bruto, le reduces ese ingreso bruto por los gastos y ahí tú llegas al ingreso neto. Así que tú tienes un arbitrio que se parece más a una patente que hay arriba
en el fair market value, que por regla general pues tal vez persigue ese precio de venta. Puede haber unas diferencias, pero es bastante consistente en comparación con una contribución sobre ingresos. Así que cuando la gente dice, métele un 10 de income tax, que te va a generar más que el 4% de arbitrio, ojo, son dos bases distintas. Tal vez el 4% del arbitrio es una tongoneta de chavo en comparación con un 20% de income tax, porque tal vez el margen de ganancia es tan pequeño que te reduce esa base contributiva. Y el fair market value típicamente tiene el margen de ganancia ya incluido. Claro. Entonces, ya habiendo explicado un poco, fue una manera ingeniosa en el 2010 de tú aumentar la carga contributiva a estas entidades sin directamente violar los acuerdos alcanzados en esos decretos, porque la entidad que opera en Puerto Rico pues tiene un decreto que por regla general iba a estar sujeto a una tasa de 7%, 4%, 2%, 0% en muchas instancias. Así que de ahí se diseña. Eso era un poco problemático para el IRS porque estas entidades... ¿Dónde tú estabas cuando se aprobó? Wow, en el 2010 yo estaba probablemente trabajando para un banco, graduado, recién graduado de universidad. Yo estaba en mi primer año en un bufete y yo recuerdo los gritos en el teléfono. Wow. Porque eso se pasó. Bueno, también la otra parte es que ese proyecto de ley se presenta viernes, se aprueba domingo, se firma lunes y se acabó. Se acabó. Y los gritos, yo los escuchaba tras puertas cerradas y a través del teléfono. Sí. De las compañías reaccionando a eso. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Fue un episodio dramático, por llamarle de alguna manera. Y incluso cuando nosotros entramos al gobierno, Cristian, la historia de trauma que generó en la misma industria, pues definitivamente algo que a mí me chocó. Yo les tuve que dar el anuncio a ellos. Ellos estaban en Puerto Rico en el primer mes de la administración. Yo recuerdo esa reunión. Estaba allí. Yo recuerdo esa reunión. Y yo tuve que llegar a decirle a ellos, mira... vamos a extenderlo. Lo siento, pero tengo que extenderlo perpetuamente. Y la cara de ellos, ¿cómo fue? Y yo, sí, yo sé que la ley dice que se va ahora, pero no, sé que... Y ellos me miran y dicen, ¿y va a aumentar? No. Tranquilo. Nos quedamos en donde estamos, pero no hay fin al decreto. Y eso fue también bastante... Entonces, la gran controversia, Cristian, ahí es que tú estabas haciendo tributar una entidad que no tenía presencia en Puerto Rico. Ese era el cuestionamiento. No es como que tú ibas a ir por el Expreso y en Barceloneta te ibas a encontrar al contribuyente de la entidad foránea que te paga el 4%. Sí, no existen, no están aquí, están allá, fuera de Puerto Rico. Y esa era la gran controversia. Si en efecto Puerto Rico, dentro de sus facultades y autonomía contributiva, puede gravar una contribución a estas entidades que no tienen presencia en Puerto Rico y que eso se considere una contribución acreditable en la planilla federal. De ahí surge, ¿verdad?, toda esta controversia. El IRS emite un notice en el 2011. Que es un notice es básicamente un memo que ellos tienen que publicar. Sí, es una manera de expresión del comisionado del IRS. Uh-huh. No es tan fuerte como un reglamento del Tesoro o tal vez tan fuerte como... ¿verdad?, con tanto más peso legal que un revenue procedure, un revenue ruling a nivel del IRS, pero sí tiene su parte vinculante, donde el IRS expresa su posición sobre X o Y tema. Y ahí fue bastante peculiar cómo se expresaron en el 2011. Dijeron, mira, este arbitrio es bien novel, lo vamos a estar revisando y analizando, pero cualquier posición que nosotros tengamos, particularmente si la posición es adversa que acrediten, va a ser de manera prospectiva, no vamos a auditar para atrás. Así que si yo en el 2015 el IRS entraba en una posición de esto no es acreditable, no iban a tomar esa posición retroactivamente, sino mira, a partir de este año para adelante, si te auditamos y vemos que lo está acreditando, le vamos a dar picote a ese crédito y vamos a tasar la deficiencia que haya. Esto sirvió. ¿Cuánto lleva sumando ese arbitrio dentro del fisco? Wow. Esto cerca de 1.7, 1.8 billones anual. Ahora se ha ido reduciendo. Yo creo que este año vamos a recaudar cerca de 1.5, 1.4 billones. Eso es post-Microsoft.
post salidas de contribuyentes de la isla. Okay, perdón. Que fueron recientes. Pero en un momento, en un pico. Y que fueron anunciadas, ¿verdad? Por el mismo sí, departamento. Esto no es un secreto. En un pico esto fue 2,000 millones, ¿verdad? Después de María, yo creo que esto superó los 2.1 billones. Correcto. Y entonces, o sea que eso, si hablamos de un fondo general que está recaudando ahora, estás en 12 ya. Estamos en 12. Estás en 12 impensable, ya. ¿verdad? Sí. Cuando estaba en AFAP, cuando tú estabas en AFAP y yo estaba en Hacienda, yo no hubiese imaginado que íbamos a estar en esta... El lado libertarian curious mío está temblando ahora mismo escuchando eso. Está en 12, así que eso ya... Si tú anticipas 1.5, pues eso ya como casi un poquito por encima del 10%. Sí. Súmale a eso lo que gana, ¿verdad? Lo que genera indirectamente, pero en arbitrio pleno tú entiendes que es 1.5. Sí, en arbitrio pleno 1.5 billones. Y eso te pone a pensar ya el gobierno... Antes esto representaba como 25-28% del total de recaudo al Fondo General. Tú sabes que tú dices eso y mucha gente me ha preguntado por qué yo tenía una posición tan violenta con ese arbitrio y que contigo el tono por lo menos es más de, pues podemos bregar algo. Y es que yo creo que cuando yo tuve que tocar el arbitrio era una cuarta parte de todo el fondo era mucho general. Más sensitivo. O sea, era una cuestión existencial. El que te decía, no, hay que eliminarlo, cágate en tu madre. O sea, no. Era como que no tengo manera de cómo yo voy a poder prender las luces aquí, mucho menos operar. Sí. Y ahora, yo creo que no solamente con en gran parte la mejoría económica, ¿verdad? Pero también ciertamente el trabajo que han hecho ustedes en el departamento, que está generando mayor ingreso sin duda y que la gente está cogiendo un poquito de más vergüenza en no esconder los chavos, te ha dado ese espacio. Pero entonces, ellos hacen ese memo. El memo era, y eso fue bajo la administración de Obama. Entonces, la pregunta era cuánto tiempo el Tesoro iba a tolerar que estábamos nosotros metiendo nuestros dedos dentro de sus recaudos, por una cantidad ínfima para ellos, pero ellos no sueltan ni una. Sí. ¿Y cuánto nos iban a dejar nosotros seguir extrayendo esa parte del impuesto? Y de hecho, el arbitrio, como se había diseñado, es que eventualmente iba a desaparecer, pero como quiera, la entidad que me pagaba el arbitrio me iba a pagar una contribución sobre ingresos, que es lo que se llamaba el Modified Income Source Rule. Ok. Ese Modified Income Source Rule, dicen las leyendas urbanas, que fue el argumento para decir esto en sustitución de un income tax. Así que se puede acreditar. Que jamás la intención era implementar el Modified Income Source Rule, pero eso son leyendas urbanas que no se desprenden de los récords del Departamento de Hacienda. Y este Modified Income Source Rule utilizaba una fórmula de atribución de ingresos bastante parecida a lo que hacen los estados. Los estados, las corporaciones que hacen negocio en los Estados Unidos de América, tienen o están sujetas a unas atribuciones de ingreso para pagar el income tax en los estados, que utilizan pues factor de propiedad, de venta, de empleomanía, se modifican entre estado a estado, pero han sido validadas incluso bajo la cláusula de comercio interestatal. Y Puerto Rico adoptó un income tax bastante similar que decía, mira, eventualmente va a fallecer este arbitrio, se va a desvanecer, pero tú me vas a pagar este Modified Income Source, que de hecho hay entidades que hoy están sujetas a ese impuesto. Entidades que no generaban un volumen de compras tan grande, que si no me equivoco eran 75 millones, están sujetas a esa contribución sobre ingresos bajo esa fórmula. Y ahí ¿verdad? El cuestionamiento es si Puerto Rico tenía garras para decir que eso que ellos estaban generando, esos ingresos de fuentes de Puerto Rico, por consiguiente tributa aquí, lo que pague aquí, entonces tú lo reclamas como crédito allá. Eso jamás se tuvo que discutir ante el IARES, porque estábamos todavía cubiertos bajo el notice. Pero llega el cuatrienio bajo el mandato de Ricardo Rosselló y posteriormente se comienza a cuestionar, particularmente bajo promesa, y tengo que decirlo que a mi criterio y mi percepción, la Junta también estaba empujando ese debate de este arbitrio debe morir, esto el Tesoro en algún momento se puede expresar en contra, un notice no es suficiente para mantener
el 25% de tus ingresos al fondo general, así que debes emigrar a algo más seguro y más certero. Y eventualmente ocurrieron los eventos del secretario del Tesoro Mnuchin. Posteriormente, cuando nosotros visitamos al Tesoro Federal, que ya básicamente era casi inevitable el que tuviésemos que emigrar del arbitrio de ley 154, la contribución sobre ingresos. Déjame darte un poquito del backstory que yo viví y conectarlo con el tuyo. Y de hecho, que yo no lo viví porque yo no era el secretario de Hacienda en ese momento, yo era el secretario auxiliar de Renta, así que eso eran conversaciones que tal vez Raúl y Teresita las escuchaban, pero no necesariamente yo las tenía. Pero yo creo que tiene que ver con lo que tú mencionas de la Junta, porque quien tenía un peo atorado con este tema del notice era la administración de Obama, porque ellos son quienes lo proveen, ¿verdad? Y cuando entramos en el 2000, cuando ya se da la elección del 2016, se están haciendo las reuniones de transición, se hicieron reuniones de transición con el Tesoro. Uh-huh. Y el Tesoro tenía, los empleados de carrera tenían entre ceja y ceja el tema de transicionar la ley 154. Ellos le tuvieron que haber dado esas mismas sesiones de transición a los miembros de la Junta que habían sido nombrados también en el 2016. Cuando comenzamos, si recuerda, las primeras cartas del plan fiscal, del primer plan fiscal, decían tienes que sacar la ley 154 porque eso se entiende que se va a acabar, y de ahí es que surge la necesidad de extenderlo en la ley 3 para poder contenerlo en el modelo. Cuando entra la administración de Trump, ese tema básicamente se desvaneció, no era algo de importancia, y la Junta lo continúa. Y es lo que tú muy bien dices, que había como que esta pregunta del lado de nosotros, porque tú sigues insistiendo en este tema, este ahínco de que tenía el tema. Entonces la administración Trump no le está dando ningún tipo de atención al tema. Me acuerdo una vez que tuvimos una reunión, Teresita Fuente, Natalia Yaresco y yo, y Natalia estaba hablando de cómo ella había ya conversado con algunas farmacéuticas de cómo iban a hacer la transición y todo. Y si usted se quiere imaginar a Teresita Fuente encojona, ese era el día para poder sacar la foto, porque iba a explotar. Porque nosotros lo veíamos como que la Junta estaba interviniendo en nuestra relación gubernamental con una cuarta parte de nuestro recaudo, porque sí, sin ningún tipo de razón más allá de que pues pensamos XYZ. Entonces, la relación entre la administración de Ricky y la administración de Trump se amorotona, y ahí vuelve el tema de la ley 154 y el cuento que yo hacía en ese podcast de Puestos para el Problema, que cuando Mnuchin por primera vez nos trae el tema personalmente, pues yo cogí el pedacito de papel, le escribí la deuda y dije, tú pagas eso entonces, porque sin eso no puedo hacer nada. Y cada vez que traían el tema, nosotros decíamos bailout. Y se quería. Y entonces ocurre la transición, ¿verdad? Tú estás nombrado, yo creo que al mes o el 2 o el segundo mes, ya nosotros estamos todos fuera para el carajo. Sí. Y a ti te tocó el tostón de ir al Tesoro. Me acuerdo de esa foto, que era tú, estaba Elí, estaba Wanda. Sí, la gobernadora tuvo que aclarar que yo no era el interno. Yo tengo un cuento de mi visita al Tesoro, Cristian, que yo entro a la oficina de uno de los staffers allá en el Tesoro y me lleva una interna del programa allá, de uno de los programas de internado, y yo entro, me presenta, él a todo esto cree que yo soy compañero de esta interna del Tesoro que me estaba llevando ahí presentándome a los empleados, y empezamos a hablar de Puerto Rico y él se me queda mirando y me dice, mira, ¿a qué tú te dedicas? Y yo, secretario de Hacienda. Pues hace unos meses me designaron como secretario de Hacienda, así que estoy fungiendo acá ya como secretario, y mi primera visita al Tesoro, y él, la cara de él fue como si le hubiesen echado un balde de agua fría. ¿Te entiendes que eso te va a seguir pasando por lo menos como otros 40 años, verdad? Sí. Yo creo que más le das mi aspecto. Es que es igual a mí. A mí cada vez que yo digo mi edad, tú me dices, pero tú no tienes 50 años. O sea, porque yo me veo matado. Pero tú vas a tener el baby face pues sí, para siempre. A la gobernadora Vázquez diciéndole al secretario Mnuchin, pues aquí tengo a mi secretario de Hacienda y no es nuestro interno de la fortaleza. Y entonces tú tomas ese tema
de la ley 154, y si eso fue en el 2019, estamos a 2022, Sí. 3 años después, y por fin, bueno, casi 3 años, ¿verdad? Faltan 2 meses para hacer 3 años. Anunciaste un acuerdo Sí. que todo el mundo aparentemente está ok con él. Yo creo conceptualmente sí. ¿Tú puedes describir qué es lo que es el entendido? ¿Cómo Sí, funciona? y explicar también el reto, por qué Exacto. tomó tanto tiempo. No hay bailout como parte del acuerdo. No. La cagaste. No. Estoy molestando. Y de hecho, yo también, cuando hablaba de esto del tesoro, yo siempre indicaba, miren, compañeros, o esto buscamos una transición ordenada, donde se permita al Estado poder negociar, y van a entender por qué es tan importante la parte de negociar, o va a bregar con los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, en los Estados Unidos continentales, allá en el mainland. Porque esto aquí va a colapsar. Or you deal with us in the island, or you deal with us in the mainland, but at the end of the day, you're going to deal with us. Eso es básicamente. Que a la gente le sorprendería lo efectivo que es ese argumento en cualquier tema. Sí, es algo espectacular. Es importante. Mira, este tema tú lo vas a atender con nosotros en la isla o con nosotros en los Estados Unidos. Punto. Pero no hay quien lo despinte, que si aquí colapsa el gobierno, pues... ¿A dónde vamos a ir? Exacto. Hay una válvula de escape. Exacto. Se llama www.suaerolíneafavorita.com. El acuerdo. El acuerdo. Llegando al acuerdo, porque es importante. Miren, la contribución sobre ingresos en Puerto Rico, estas entidades que tienen implicaciones en los Estados Unidos, típicamente puede ser acreditada desde la implementación del GILTI. Estas entidades que están sujetas a la contribución del GILTI, que es una nueva contribución que se implementó en el 2017, te básicamente coloca un arancel sobre la riqueza, y esto simplificando, sobre la riqueza generada fuera de los Estados Unidos, particularmente estas CFCs. Así las cosas, los taxes que tú pagues en la jurisdicción foránea, en este caso en Puerto Rico, podrían ser acreditables 80 centavos de cada dólar. Ahora bien, las normativas de acreditación en los Estados Unidos impiden que tú puedas acreditar contribuciones que tú pagas voluntariamente. Entonces tú tienes una entidad con un decreto en Puerto Rico que por regla general es una CFC, y una entidad foránea que está pagando un arbitrio que ya no se va a poder acreditar, y tú necesitas transferir esta contribución que está pagando la foránea a la entidad que tiene el decreto aquí. Y tú no quieres violentar estos decretos, tú quieres que sea un ejercicio de transferencia voluntaria entre ambas partes, entre el gobierno de Puerto Rico y las entidades, por las repercusiones que podría tener unilateralmente enmendar decretos o ignorarlos. Así las cosas, eso te genera el reto de, wow, tú voluntariamente estás aumentando tu contribución, y eso podría ser una clara violación de las normativas federales sobre acreditar. Y ahí es donde venía la gran encrucijada de cómo lograr esta transición. En términos generales, lo que acordó el Tesoro Federal, es decir, estipulado, yo mismo te estoy empujando a que tengas que renegociar decretos, y ese ejercicio de renegociación de decretos yo no lo voy a considerar como un ejercicio voluntario que te impida acreditar estas contribuciones que vas a estar pagando adicionales como consecuencia de esa renegociación. Okay. O sea, esa es la importancia de que tú tengas un entendido con el Tesoro, porque no es algo que tú estás haciendo acá unilateral. Tú necesitas que ellos estén dispuestos a mirar con los mismos ojos el proceso que tú quieres llevar a cabo en la isla, y que ellos no se puedan hacer simplemente de la vista larga sobre eso. Correcto, y particularmente porque en la propuesta que ha sido presentada todavía existe el arbitrio de ley 154, todavía está ahí. Okay, el arbitrio no se va. No se va en el sentido en que las entidades que quieran seguir pagando el arbitrio lo pagarían con las consecuencias que eso indica, que es que no lo pueden acreditar. Y ellos deciden eso por su cuenta. Ellos deciden eso, ¿verdad? Si a ellos les conviene, su modelo de negocio encaja. Y también hay muchas entidades que hoy no acreditan el arbitrio, que no tienen implicaciones en los Estados Unidos, porque no radican planilla federal. Bueno, hay algunas que son europeas. Pero, exacto. Y pues esas entidades, con toda probabilidad, en nuestro modelaje, entendemos que van a permanecer en ese arbitrio. El resto, para evitar perder la acreditación de la totalidad del arbitrio, emigrarían voluntariamente
a este nuevo régimen de programas de incentivos. Y la ley que entonces se está presentando es para mantener arbitrio y permitirte renegociar. A los que no quieran pagar el arbitrio, ir a una contribución sobre ingresos. Una pregunta, ¿quién va a...? Y no sé si está claro en la ley o no, pero porque no lo he visto, pero ¿quién se sienta a ese proceso de renegociación? Ese proceso de renegociación... Del gobierno, porque esto afecta tanto desarrollo económico, sí. te afecta a ti en Hacienda. Va a participar el Departamento de Desarrollo y el Departamento de Hacienda. Bastante similar a los procesos que ocurren con la otorgación de decretos actuales, con la diferencia. Y yo creo que esto es uno de los puntos más positivos y más importantes de la pieza legislativa, es que ni el secretario del DIDEC ni yo tenemos la facultad de reducirte la tasa contributiva aplicable. Que en el pasado era 4%, pero si los mejores intereses de Puerto Rico... Es que sea 1. Es que sea 0, pues el secretario de Desarrollo Económico puede ejecutarlo. ¿Y la Junta participa en el proceso? No, y de hecho, para poner en referencia a los escuchas, podcast escuchas, básicamente Promesa, yo creo que limita el radio de acción de los miembros de la Junta en la otorgación de incentivos contributivos en Puerto Rico. Bueno, eso hay una sección en la ley Promesa que dice que no obstante cualquier cosa en la ley entera, nada de lo que está en la ley se puede interpretar como que la ley Promesa faculta a la Junta con intervenir con los poderes del Estado o el gobierno de Puerto Rico en aprobar o modificar, el término es tax abatement, acuerdos contributivos que se hayan otorgado o que se vayan a otorgar. Pero sí, por lo menos yo te puedo decir que en el pasado parte de la dificultad que había era que entendíamos que si tú abrías un poquito la puerta, la Junta iba a tratar de anulártelo todo, porque en la Junta también, por alguna razón que nadie todavía entiende bien, había una visión de que todos los decretos tienen que anularse, todo tenía que romperse, empezar desde cero, básicamente. Correcto. Y esa visión no sé si continúa, pero era una de las preocupaciones que nosotros teníamos, que teníamos dispuesto a reabrir, pero si tú te quieres meter en este proceso, ojo que no me lo vayas a tirar una tranquilla. No, sí, y volvemos, o sea, y es una de las grandes batallas y tal vez una de las déjame ver cómo encuentro las palabras correctas, de las grandes frustraciones como secretario de Hacienda es saber cuál es la solución a problemas y no poderlas ejecutar porque bajo promesa alguna de estas decisiones tengan que pasar por el escrutinio y ellos no ver las cosas desde mi perspectiva. Porque no tengan el acceso a información, porque no tengan el conocimiento. O porque de mala fe no quieren. O porque simplemente es más fácil decir no. Exacto. Y criticar. Siempre es más fácil decir no y criticar. Eso de ahí. Y me consta que dentro de la Junta, por ejemplo, hay mucha contienda entre los staff y los consultores, donde los staff quizás quieren ser más amenos con el gobierno y son los consultores los que quieren estar estirando el chicle más y tirar la tranquilla. Sí, definitivamente, y crear tal vez controversias donde no necesariamente las hay. Eso es a base de mis experiencias pasadas. Y yo sé que ellos, ¿verdad?, hacen su labor y yo tengo que ser respetuoso y diferente. No tienen que serlo. En este proceso. El estilo del gobernador es, ¿verdad?, persiguiendo eso, y mi deber, ¿verdad?, es implementar la política pública y lo entiendo. Pero sí, como secretario de Hacienda no quita a veces esa frustración de tengo esto, esta es la solución claramente, y cuando pones tal vez normativas, por ejemplo, este factor de revenue neutral a nivel de plan fiscal, no tan solo las reglas puede ser un tanto arbitraria, es que también la medición para mí es más en alguna instancia más arbitraria todavía que la misma normativa, y es como wow, no tengo muchas soluciones aquí, y yo creo que yo evalúo nuestra efectividad como equipo dentro de ese contexto, y yo creo que uno de los grandes defectos es tratar de evaluar o de poner reparo o de tener un radio de acción contra un jefe de agencia por reglamentar. Es uno de los grandes defectos de Promesa, y creo que ha limitado la ejecución de nuestro departamento,
de una manera sustantiva. Yo creo que nosotros hubiésemos podido ser mucho más efectivos y mucho más eficientes y haber recaudado incluso hasta más si la Junta no hubiese ejecutado esta sección que permite evaluar todas las cartas circulares. La 204. Todas estas disposiciones. Si ellos hubiesen sido un poco más flexibles en esto, nosotros hubiésemos sido mucho mejor departamento. Yo estoy totalmente convencido. Eso es bastante grande lo que estás diciendo. Sí, yo pienso dentro del Departamento de Hacienda, y volvemos, nosotros afectamos vidas. Nosotros afectamos vidas que nos hacen a nosotros responsables. Y yo soy de la opinión que en el proceso de implementar el cobro de contribuciones, que es un evento bien punitivo del gobierno, típicamente tiene que haber un balance en cómo lo haces. No todo puede ser ir con el bate. Hay unas instancias que tú tienes que ceder unos planteamientos para ganar la confianza de quienes te reportan y te pagan las contribuciones en un régimen de cumplimiento voluntario. Porque yo no tengo un agente de renta interna al lado tuyo cuando tú vas a hacer tu planilla. Exacto. Suri es medio agente. Sí, pero no. Yo me siento invadido. Tu amiga Suri. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Me invade mucho. Hay algo de eso. Mi autonomía es invadida por Suri. Sí, y máxime cuando sabemos tu IP address, cuántas veces te logueaste, sí. dónde moviste el mouse, todo eso. Yo entiendo esa parte, pero en ese ejercicio, el limitarte la creatividad, el limitarte la capacidad de orientar, porque a veces es hasta engorroso participar del proceso de revisión. O sea, está diciendo que el proceso de revisión de tus cartas circulares no te permite educar, no te permite innovar. Esa es la parte que te frustra. Porque crea tanta burocracia en el proceso y básicamente toma tantas horas de mi equipo de trabajo, que no es que me sobren funcionarios dentro del Departamento de Hacienda, que a veces nos obliga a no decir nada. Wow. Y eso es un issue bien grande. Y es algo que yo señalé, una de mis grandes críticas a la implementación de promesa, esa parte. Y de un problema que no tenemos, porque, Cristian, ¿cuándo los recaudos han sido un problema? Bueno. Desde la implementación de promesa para tiempo, acá. El problema en el 2009 era que nadie creía que había una crisis fiscal. El problema en el 2017 es que nadie nos creía que estaba empezando a mejorar. Exacto. Previo María e Irma, ya se estaba empezando a ver la mejora. Que durante el cuatrienio pasado el recaudo siempre superó las proyecciones y se veía un proceso de transformación del Departamento de Hacienda. Estaba dando esos primeros pasos y no darle ese voto de confianza a poder implementar las leyes impositivas de Puerto Rico y que todo tenga que pasar por un proceso de revisión que toman demasiadas horas, demasiados días, demasiada energía. En muchas instancias obliga a nuestro equipo de trabajo a tomar la decisión, pues no digamos nada. Y eso va en contra incluso de los mejores intereses hasta de los mismos acreedores. Porque los acreedores, ¿qué quieren? Que la gente crea en el sistema impositivo de Puerto Rico para poder recaudar más. Parte del pago de reintegro a tiempo es que a mí me da la capacidad y para mí la fuerza moral de poder perseguir evasores contributivos. Ponme eso en el parking lot porque te quiero preguntar ahorita más detalles de ese tema de evasores y de fiscalización. En el tema, entonces, en la ley 154, voy a tratar de bosquejar el entendido de lo que te tomó 3 años lograr. Primero, el Tesoro va a reconocer que aunque yo quito este notice, este memo, que te permite a ti, entidad estadounidense, acreditar lo que tú le pagas al gobierno de Puerto Rico por el arbitrio de la ley 154, yo también te lo voy a eliminar, pero también voy a reconocer que estoy empujando al gobierno de Puerto Rico a reestructurar cómo funciona este programa y eso le va a permitir al que paga la contribución en Puerto Rico o en Estados Unidos, como sea que aplique, a quizás hacer alguna parte de la acreditación. Sí. Contra lo que es el GILTI tax, que aplica solamente a la riqueza creada fuera del sistema contributivo de los Estados Unidos. Correcto. Ok, esa es la primera parte. La segunda, la ley 154, el arbitrio se queda. El arbitrio se queda y a opción de los contribuyentes. Espera, primero, pero se queda el arbitrio. El arbitrio se queda. Mismo porcentaje. Mismo porcentaje. ¿Tiene alguna fecha de expiración? Se elimina la fecha. Per secula seculorum. Exactamente. Pero, y aquí viene la tercera parte, el que no quiera pagar el arbitrio tiene la opción de sentarse con el secretario del DIDEC y el secretario de Hacienda con su decreto y decir, donde dice X porcentaje, vamos a poner
otro porcentaje nuevo. No, ya está determinado en la pieza legislativa y comienza con una tasa base de 10.5%. ¿Puede bajar, puede subir? Baja la cantidad de ingresos netos sujeto a contribución. Bajaría la base contributiva. En la medida en que tú vayas cumpliendo con unos parámetros, tú puedes ir eximiendo o excluyendo de tu base contributiva 1% de ese ingreso neto sujeto a contribución. Y eso va a ser... Eso tiene el efecto de bajar tu carga contributiva. Exacto. Entonces, ¿tú entiendes? ¿Hay otras partes del decreto que están sujetas a renegociación o es solamente esa? Típicamente los decretos pueden estar sujetos a distintos tipos de renegociaciones por distintos aspectos. No es atípico que hayan enmiendas a decretos. Hoy ocurre. Pero si se va a enmendar... Sí, pero por ejemplo, condiciones de empleo, condiciones de algún tipo de... ¿Eso está abierto o está cerrado todavía? Está abierto. Okay. Lo que sí es que la tasa para participar del decreto, lo que sí es que te dice que tú la cantidad que tú vas a excluir de tributación ya está todo, en virtud de ese nuevo esquema, ya está predeterminado y no necesariamente te va a aplicar la misma tasa todos los años. Si tú un año cumples un régimen de niveles, si tú cumples con ciertos niveles, hoy te aplica esta tasa. Si el año que viene no cumples, te aplica otra tasa. Sí, es cuasi progresivo. Es cuasi progresivo, pero busca fomentar, mientras más produces y más empleos tengas en Puerto Rico, más ingresos puedes excluir de tributación. Hasta el máximo de 10.5. Siempre va a estar sujeto al 10.5, pero puedes excluir hasta 70%. Lo que cambia es a qué le aplica el 10.5. Exactamente. Ok. Y eso requiere, y la cuarta parte es que tú requieres que se apruebe legislación. Requiere gracia legislativa en Puerto Rico para proveer ese régimen contributivo. Y ese proyecto de ley, tú lo discutiste ya. Eso fue lo que se radicó recientemente. O sea, pero lo discutiste con Tesoro. Sí, eso fue lo que Tesoro evaluó y dijo, sí, esto cumple. Y por coma y punto. Sí, o sea, sí. Si se ponen a traquetear con él, pueden cagar. Yo quiero ser respetuoso, ¿verdad? Con el proceso legislativo. Yo no. No, pero yo sí, que ¿verdad? He tenido controversias con la Asamblea Legislativa en el pasado. Incluso han habido hasta demandas entre cuerpos que han llegado al Tribunal Supremo. Eso no es nada, eso. Y quisiera reducir ese riesgo a lo mínimo. Porque a pesar de que uno pueda prevalecer, como prevalecimos en la última controversia que llegó a los tribunales, nunca es algo positivo, ¿verdad? Que prevalece hasta que pierda. Así que en ese sentido, yo sí reconozco que hay una autonomía legislativa, pero también reconozco que cualquier cambio... Tienes que volverte a montar en el avión. Puede poner en riesgo los preacuerdos con el Tesoro. Y las compañías que van a estar sujetas a esto, ¿ha habido un proceso de comunicación con ellos? O sea, ellos no están... Ellos están más o menos al día de qué es lo que está pasando. Ellos saben, como todo en la vida, hay contribuyentes que quieren pagar menos. Eso de ahí, el primer contribuyente en Puerto Rico que quiere pagar menos contribución se llama Francisco Antonio Pareja Alicea. Del saque. O sea, pero yo reconozco esa parte. Sin embargo, también reconozco que hay unas metas y unas proyecciones establecidas en el plan fiscal de establecer legislación que impida llegar a esas metas, pone en riesgo que podamos tener un régimen que sea acreditable. Porque recordemos, si se legisla algo que no cumpla con el plan fiscal, recordemos que tienen hasta el 31 de diciembre para acreditar el arbitrio. Miren lo que ocurriría. Se legisla algo que estas entidades pagarían 600, 700 millones menos en comparación con las proyecciones del plan fiscal. Llega a donde mí, el gobernador me pide firmo veto y yo le digo, gobernador, esto no cumple con el plan fiscal, es una determinación y digamos que como quiera le digo, fírmalo, señor gobernador. Y AFAF diga lo mismo también en su firmo veto. Y el gobernador lo convierte en ley. Dice, mira, algo es mejor que nada. ¿Qué va a tener ese efecto? Que va a llegar a la Junta y como en septiembre o octubre nos va a notificar que va a ir para el tribunal a impedir que se implemente esta ley. Y eso nos pone en una posición donde no tenemos un andamiaje contributivo que nos permita migrar acordado con el Tesoro y las entidades entren en el 2023 a pagar un arbitrio, a continuar pagando un arbitrio que no sería acreditable. Entonces la medicina fue peor que la misma enfermedad. Bueno, y el riesgo es que está entrando esa dinámica de play chicken.
de ver sin efecto cuáles se quedan, cuáles se van, Sí. cuáles empiezan a prender motores. Y por eso es que yo creo que la propuesta que recién se radicó por la Asamblea Legislativa en la Cámara de Representantes, tanto por la delegación PNP y gran parte de la delegación PPD, creo que fue un representante que no entró como coautor. En teoría, a pesar de que se pudiese argumentar si es más o menos, o mejor o peor que la desasociación industrial, en mi juicio, pues creo que es más completa, es la que garantiza el mejor beneficio económico para ellas, porque es la que garantiza la acreditación. Tú puedes decir, yo prefiero pagar que mi exención sea de 80% en vez de 70%. Pero si el lenguaje, en tu medida, hiere la retina de los, como la hiere en algunas instancias, por estos efectos de voluntariedad y la transición al 15% en caso de implementarse el GILTI, lo que dice es que de ese 80% de exención, la contribución que estés pagando ahí, nada sería acreditable en comparación con pagar a base de un 70% de exención, por dar un ejemplo, y que eso sea acreditable. Al final del día, el efecto económico es más beneficioso el pagar más endosado por el Tesoro. Y acreditar más también. Que jugártela y no acreditar, no poder acreditar nada. Y ese ha sido el ejercicio, y la ponderación no es fácil. No les voy a mentir, esto ha sido bastante complejo, pero por lo menos estar en acuerdo con la misma Asociación de Industriales en concepto, porque lo que presentaron antes que nosotros conceptualmente coincidía con lo que nosotros estábamos trabajando con las entidades. Qué coincidencia. Ciertamente nosotros identificamos unos lenguajes que son altamente problemáticos con la acreditación a nivel federal, que nosotros fuimos perfeccionando en esas 2 semanas de diferencia entre la presentación de esa medida y esta, porque esto ha sido un proceso ongoing, por llamarle de alguna manera, continuo hasta hoy. La palabra iterativo. Iterativo, palabras de domingo. Sí. Definitivamente la propuesta que se presentó pues es más completa y tiene esa anuencia del Tesoro. Ok. ¿Y tú entiendes que se va a recaudar igual? Más, menos. Es revenue neutral. Ese queda base. Recauda lo mismo que era el objetivo principal. Ahora bien, tiene algo que hace esta medida sumamente grande e importante para Puerto Rico. Y es que si se implementan los aumentos al GILTI al 15%, tiene el efecto de, por default, cambiarle la tasa contributiva a esta entidad del 10.5 a 15%. Ok. Y ahí, solo en esas instancias, recaudaría más. Solo en esas instancias. Ahora mismo, y por instrucciones, ¿verdad?, del gobernador, como se diseñó la medida, es para que sea revenue neutral. Sí. Pero no quisimos renunciar a la posibilidad y ya establece cuáles son las exenciones que van a gobernar en caso de que se implemente el GILTI, los aumentos del GILTI a nivel de Estados Unidos. Y eso fue súper grande, que el Tesoro Federal dijera, sí, esto también sería acreditable en caso de aumentar. Así que eso, o sea, por eso es que te tardó 3 años, por la complejidad y por los modelajes. Es la complejidad, modelajes, cambios de administración. Ciertamente no tanto acá, porque yo me mantuve en el departamento. Pero allá hubo cambios. El poder retomar las conversaciones con esta nueva administración, el ponerlo en contexto. Originalmente, se los digo, a Puerto Rico, pues no es un asunto mío, a Puerto Rico no le fue bien en los primeros meses bajo el cambio de administración. En parte era casi una... era el 4% no va a ser acreditable, el Modified Income Source no va a ser acreditable, el ejercicio de renegociación no va a ser acreditable. Eso era el contexto que nosotros teníamos, pero fuimos poco a poco ganando la confianza de estos funcionarios del Tesoro y crear una gran relación súper positiva para Puerto Rico, funcionarios que reconocen las implicaciones económicas que esto tuviese en Puerto Rico y que llegaron a poder llegar a estos preacuerdos. Es importante que tú lo digas porque mucha gente no aprecia que hay ciertos sectores del mundo contributivo a nivel federal que ven a Puerto Rico como cierta reliquia y que es una reliquia que tiene que desaparecer desde el punto de vista fiscal para que ellos puedan implementar sus grandes planes para el resto del universo, y hasta que no se encarguen de Puerto Rico no van a poder
echar para adelante, y el hecho de que tú hayas podido sobrepasar eso, pues demuestra bastante esfuerzo de parte del equipo tuyo. Ya llevamos un tiempito aquí, si quiero asegurarme de tocar unos temas más. Este asunto de la fiscalización, se hicieron unas acusaciones con el Departamento de Justicia. ¿Cómo tú atas eso a los esfuerzos más allá del departamento? O sea, yo me acuerdo que en un momento, cuando Zaragoza era secretario de Hacienda, él hablaba de que había que ponerle miedo a todo el mundo con el Hacienda, porque el IRS todo el mundo le tenía miedo y por eso es que todo el mundo le pagaba. Y nosotros, ¿verdad? No tú necesariamente, pero había cierta visión de que eso no necesariamente era el mejor discurso cuando estás tratando de atraer inversión y de actividad económica. Pero tú estás fiscalizando y estás tratando también de meterle el miedo de Dios a todo el mundo. Y ahora Suri, tu amiga Suri es mi supervisora. ¿Cómo tú atas una cosa con la otra y por qué le estás dando un énfasis a ciertos temas versus a otros no tanto? Yo, y siempre traigo esta analogía, si un paciente tiene catarro y tú le das quimioterapia, con toda probabilidad tú acabas con el catarro. De paso mataste al paciente. Claro. Y para mí el recalibrar es importante, utilizar las facultades que te provee el código de manera proporcional y de manera justa a las distintas fallas que incurren ciertos contribuyentes. Y no es lo mismo una toma de riesgo que tratar de cometer fraude o lavar dinero. Y en muchas instancias pues se estaba tratando como delincuentes a personas que con un mero monitoreo de parte del departamento hubiesen cumplido. Y para eso para mí es importante utilizarlo gradualmente. Si tú coges a una persona que toma riesgos y lo tratas como un delincuente, probablemente para una próxima va a decir, pues me voy a comportar como un delincuente, si igual me vas a tratar como un delincuente. Y entonces las fallas son mucho más difíciles para el departamento poder detectar y poder tomar acción afirmativa. Pues ya cuando llegas a nivel de fraude o lavado de dinero, no tan solo queda en el Departamento de Hacienda. Tiene que haber acción interagencial entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia, acudir a otra rama de gobierno, que es los tribunales de este país, para tratar de corregir esa conducta, y requiere un andamiaje mucho más complejo. Nosotros, como miramos esto, dijimos, vamos a perfeccionarle los servicios a los cumplidores, vamos a crearle conciencia a los cumplidores de por qué el incumplimiento de otro te afecta a ti. Que la analogía yo creo más parecida es la gente que se roba la luz. Quien lo paga es el que paga su bill de la luz. Está distribuido. There you go. Y lo mismo pasa con el sistema impositivo. Si hay personas que incumplen, pues se recalibra a los que están pagando. Y una vez creada esa conciencia y le perfeccionan los servicios, que mucho de eso tuvo que ver el manejo de los reintegros y de los programas de incentivos, ya tienes portavoces. Y te da a ti esa arma, por llamarla de alguna manera, contra el incumplimiento, que tiene gran parte de la población en total acuerdo con que vaya a buscar los chavos a la calle de los incumplidores. Ahora bien, hay distintos tipos de incumplimiento. El incumplidor que toma riesgos para mí es un asunto de monitoreo a través de tecnología y utilizar los recursos humanos para manejar fraude y lavado de dinero. Nosotros le hemos estado dando entrenamientos a nuestros agentes que están adscritos al área de inteligencia de fraude contributivo del Departamento de Hacienda, que es como esa versión más policíaca del departamento. Y le dimos entrenamientos de los SARS. Nosotros ahora interpretamos mejor los SARS. Los Suspicious Activity Reports. Exactamente. Nosotros levantamos bastante inteligencia sobre eso. Por eso han visto casos, muchas instancias sofisticados. Y son bancarios. Y sobresalientes. En parte porque estamos utilizando más información disponible para nosotros. Y de igual manera, hemos mejorado nuestras relaciones con las instrumentalidades federales. Hubo el último caso, vino de la DEA. Ese caso, cuando yo había escuchado a un secretario de Hacienda decir, cogimos a esta persona porque la DEA no suministró información, eso no lo veías. No veía al Departamento de Hacienda comprometido a también ayudar contra el crimen organizado, en la lucha contra el crimen organizado, utilizando, ¿verdad?, las herramientas que tenemos. Y ahí nos vamos con todo. Ya cuando ves ese grado, ya sea de fraude o de lavado de dinero, ahí no perdemos la oportunidad para ir con todo el peso de la ley. Y eso yo creo que lo que ha distinguido. Así que tu filosofía es más la filosofía de Hacienda, bajo tu dirección,
hay un espectro. Y no puedes tratar con el mismo martillo a todo el mundo dentro de ese espectro. Correcto. El que yo puedo simplemente empujarla un poquito hacia portarse bien, pues le voy a dar un empujoncito nada más. Pero el que hay que caerle encima porque es un narco, pues ese es otros 20 veces. Y es difícil practicar la moral en calzoncillo. Sí. Si yo no pago la deuda, yo no pago en los reintegros, pues ¿quién soy yo para salir a cobrar? ¿Quién soy yo? El taxman, el explotador. Se convierte, ¿verdad?, en una relación totalmente unilateral. Y las personas tienen que ver esa. Yo le pago al departamento, pero cuando llega el momento que el departamento me paga a tiempo. Los mismos suplidores. Yo confío en el gobierno de Puerto Rico porque sé que el Departamento de Hacienda me va a pagar tan pronto se procese esa factura. Los acreedores mismos, yo invierto en Puerto Rico porque cumplen con el pago de la deuda. Sí, exacto. Y creo que tú tienes que dar el ejemplo para pedir un comportamiento ejemplar a los otros. Y por eso es que yo creo que antes tal vez habían como discursos que no necesariamente venían acompañados de acciones con esos discursos. Lo quisiera en paso un momento. Última pregunta. Se está hablando mucho ahora de la reforma contributiva, ¿verdad? Y no me gustaría entrar en detalles porque no veo que todavía tú tienes... Hay unos informes preliminares, sí, pero no tienes un proyecto de ley como tal, ¿verdad?, que para discutir, así que no... Pero un tema que yo he tocado en otros lugares y que me interesaría ver tu insumo, ¿verdad?, improvisado, es... Otros territorios no tienen su propio código de renta interna. Ellos tienen un Mirror Code. El Mirror Code es, yo te diría, un proyecto de ley, para el que nos escucha, es un proyecto de ley o una ley de 2 páginas que dice en X territorio aplica el Internal Revenue Code federal, excepto que donde diga que se deposita en las arcas del Tesoro de los Estados Unidos, significa las arcas del Tesoro del territorio, donde dice XYZ significa esto, pero es el mismo código, mismo reglamento, mismo formulario, y creo que hasta en algunos territorios ni ellos mismos lo administran. Sí, se lo administra el IRS. El IRS, eso. ¿Qué sería tu impresión a primera instancia que alguien diga, Puerto Rico queremos hacer eso también? Que probablemente costaría billones de dólares. En que sería una reducción de la carga contributiva. Sí. Okay. Tendría un efecto fiscal al fisco. Recordemos que a nivel de Estados Unidos, los individuos, cuando tú comparas los brackets y los distintos créditos que hay disponibles, con el crédito por trabajo ahora redujo esa brecha, pero incluso previo al crédito por trabajo hubiese sido más de $1 billón. Ahora con el crédito por trabajo, que los federales básicamente cubren parte de esto, pues reduce esa brecha, pero la brecha sería bastante grande, y a nivel de corporaciones, si a base del 37.5 recauda $2 billones, al 21, pues te podrás imaginar, recaudarías probablemente 65-70% de lo que recauda el impuesto hoy. Así que en ese sentido, a nivel corporativo también veríamos una reducción bastante dramática, y ¿verdad?, eso sin entrar en qué ocurriría con los programas de incentivo de Puerto Rico, que se desvían, ¿verdad?, de estas tasas marginales que aplican a nivel federal, pero digamos que vamos a mantener el Código de Rentas Internas Federal, excepto para el programa de incentivo. Exacto, sí. Si lo vemos de esa manera, pues es una receta bastante grande contra el fisco. Porque hay muchos estados que hacen algo similar, pero ellos como están sumándole encima, ¿verdad? Sí, ellos básicamente cobran... Es como una patente lo que ellos cobran. Sí, en muchas instancias puede ser patente, en otras instancias... Yo hice muchas planillas de expatriados, como se llamaban en nuestras gotes en la firma. Papá. Se llamaba así, porque eran personas que trabajaban en múltiples jurisdicciones, y tuve la oportunidad de preparar muchas planillas de estados. Parten de las reglas de Estados Unidos, se les suma, se les resta algunas cosas delimitadas, y se le ponía una tasa pequeña. En muchas instancias no excedía 7-8%. Así mismo. Adicional. Así que en el caso de Puerto Rico, pues el sistema federal es el nuestro, ¿verdad?, por llamarle de alguna manera, donde se recobran gran parte. Así que implementarlo acá, no digo que sea imposible, pero habría que repensar el gobierno, porque estamos hablando de una cantidad significativa de recaudo. Es que el recaudo, el Código de Renta Interna Federal, de aplicarse a Puerto Rico,
A nivel de individuo es mucho más equitativo. Es mucho más equitativo en tu entender. Okay. Mucho más y a nivel corporativo es más competitivo. A nivel, bueno, 21%. Y no solo el 37.5% del saque. Presumiendo que no tiene algún tipo de decreto, que es lo que entonces para muchas industrias nivela la pelea hasta cierto punto. Exactamente. Qué interesante. Y la maquinita de correr las planillas, ¿alguna vez la has corrido con el experimento? Los que no saben en el Departamento de Hacienda tienen un SWAT team económico que es medio secreto, que ellos pueden correr simulaciones basadas en todas las planillas del pasado. Y esa computadora creo que tarda como 2 días, algo así para correrlo, ¿verdad? Pero te tira una simulación. ¿Cuántas veces has tirado esa simulación últimamente? Bueno, ahora con la reforma casi diaria, con el comité de reforma casi diariamente y el asunto de ley 154, pero sí lo he corrido con una microsimulación utilizando en la medida posible las reglas federales. ¿Lo has corrido? Sí, por eso te estoy diciendo que la receta es grande. Ok. Sí, te lo digo con tienes conocimiento. al dedo. Lo tengo con total conocimiento. En la colecturía yo puedo pagar por ese estudio. Definitivamente es interesantísimo. Por eso yo creo, y llevo 6 años en el departamento. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un secretario por tanto tiempo? Bueno, yo llevo 6 años, pero no todos los años fueron como secretario. Tuve el privilegio de tener la mejor silla del Departamento de Hacienda, que es secretario auxiliar de rentas internas. Esa silla es, para mí, súper importante para el gobierno y súper enriquecedora, y te mantiene tal vez al margen de distintas controversias de política pública, pues realmente tú estás implementando la política pública que ya se metes más en la tubería, ¿no? Exactamente. Y ahí estuve hasta el verano 2019. Uh-huh. Y luego fui promovido a secretario. De secretario ya llevo 3 años, casi. Cumplo 3 años ahora el 24 de junio, si Dios lo permite. Y continuamos, ¿verdad?, con la confianza del señor gobernador. Y de secretario auxiliar de renta estuve 2 años y medio. Yo llevo ya 5 años y medio en el gobierno. Ok, así que llevas casi un cuatrenio en términos como secretario. Voy a cumplir 3 años ahora. Pero han habido secretarios, por ejemplo... 3 años, 3 gobernadores. Flores Galarza, bajo el mandato de la gobernadora Sila María Calderón, duró 4 años. Don Manuel Díaz Saldaña duró 4 años y un poco más del segundo cuatrenio de Rosselló. Y antes de Manuel Díaz Saldaña han habido varios que duraban 4 años. Tienes que ganarle a Buscaglia. No me recuerdo cuál. Buscaglia fue el secretario del Tesoro. No era secretario en ese momento, era el treasurer, lo que sea, que era bajo Togwell y bajo Muñoz. Y duró casi todo el tiempo de Muñoz y de Togwell. Wow. Él era secretario de Hacienda, él fundó el BGF y creo que tenía agencia y presupuesto a la misma vez también. Wow. Sí, como ese no ha habido uno en... Sí, en mucho tiempo. Pero empezó joven también, que es lo que le permitió ese tiempo. Porque también si tú empiezas muy mayor, no tiene el periodo de tiempo disponible para eso. Sí, es bien complicado. O sea, se tienen que alinear muchos planetas para uno estar muy... No te estoy diciendo 16 años, estoy simplemente alargándote indirectamente. Definitivamente. Pues Paquito, muchas gracias. Esto ha sido... Yo creo que ha sido un muy buen episodio y yo creo que hacía falta explicar un poquito con detenimiento de este tema, especialmente con la ley 154, y yo sé que le va a ser de mucho gusto a la audiencia. Me hubiese gustado trabajar más contigo cuando eras secretario ya en propiedad. Me da pena que no pude. Te hubiese reído mucho. Creo que te hubiese gritado 2 o 3 veces también. Pero... Yo, de verdad, he sido, Cristian, bien bendecido. Bien bendecido de tener... En el proceso conocer tantos buenos funcionarios, tener tantas buenas experiencias, aprender de todos en el proceso, haber tenido un gran equipo de trabajo y de verdad ustedes no saben la suerte que he tenido de que 3 gobernadores hayan confiado en mí. Ha sido para mí un factor de suerte total y eso ¿verdad?, no me hace tomar las cosas por sentado y darlo todo, ¿verdad?, en esta recta que nos queda en el servicio público. Bueno, papá, una suerte, te lo ganaste. Dicho eso, a toda nuestra audiencia, esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Como siempre le pido que lo compartan con sus amistades, con la gente que les cae mal, con todo el mundo, y que lo compartan en sus redes. Si pueden entrar a Spotify o Apple Podcast y dejar un review positivo,
5 estrellas con palabras lindas. Si va a dejar algo más negativo, no lo haga. No le importa su negatividad ni sus problemas con el mundo. Siempre damos crédito a Rick Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.